tú lo acabas de decir, ahora que vamos a hablar de la perspectiva de género, tú lo acabas de decir, pareciera que son temas o que hay puntualización dentro de ese tema que siempre se tiene presente. Y esa sincronicidad, que no es una coincidencia, es una sincronicidad, parte del hecho de que se está pensando en torno al tema, ¿sí me explico? Porque hay temas Claro. que son conexos, todo está conectado, entonces, pues nada, eso es lo que a mí me resulta interesante. Y es importante así, tal cual decirlo, porque todos tenemos como dice, cada vez es un mundo, ¿no? Y todos tenemos un tema diferente del que nos gusta nutrirnos, aprender, y del que hay como una forma de ver las cosas diferente de acuerdo a donde vivimos y las cosas que vivimos. Y creemos que damos por sentado que los temas que existen se vuelven nada más palabras, ¿no? Que vienen de un origen que desconocemos, pero que en este caso, por ejemplo, hablando de la violencia de género, todos diversificamos de acuerdo a nuestras vivencias y que creemos que llega esa palabra por, por razones diferentes a las del origen. Y las personas que, como dices, que lo viven, que son las que movieron los hilos para que estas palabras surgieran como un motivo de iniciar, en este caso, por ejemplo, la ley de igualdad de género, no refiere solamente a una palabra, ¿no? Que diversifica diferentes situaciones, sino más bien se originó de un lugar y esas personas son las que lo llevan. Y en este caso, por ejemplo, como dice, las personas que uno ve que representan la punta de una sociedad que está sirviendo para crecer, son las que originan muchas de las cosas que nosotros vivimos y que desconocemos realmente, que nada más usamos la palabra como si así fuera, ¿no? Como si lo estuviéramos diciendo bien, la realidad es que no es así. Yo, por ejemplo, me puse a ver en base a esto de la diversidad de género, de dónde se originaba la palabra, ¿no? Y yo en un momento pensaba que era más bien como hablar nada más de diferenciar hombres de mujeres, de tener respeto hacia la diversidad de género, ya sea homosexual, o porque, no sé, porque tenía tendencia a creer que había que respetar ciertos derechos de las mujeres, que había que impulsar el trabajo, y todo era como muy referente a la igualdad de género como palabra así, que la gente usa mucho. Y luego ya checando datos, revisé que esto se dio a raíz de casos explícitos, de tres casos explícitos que hablaban de cómo la ley evadió procesos para poder juzgar casos. Eran tres. Uno que se le llama el caso algodonero, que son de tres mujeres que estaban en Ciudad Juárez, las cuales pues fueron finadas, pero porque las mataron, las secuestraron, las violaron y violaron todos sus derechos y no hubo una ley en México que hiciera el proceso debido para poder llegar allí a una conclusión de que había sido un abuso contra el género como tal de la mujer y ya llegó al final es IDH, que es aquí lo apunté, sí, IDH, acá lo tengo. Son los derechos internacionales, ¿no? Para que se pueda saber si el país tiene un progreso en diversos temas, ¿no? Como es la educación, como es el trabajo, como es una vida digna. Y en base a todos los procesos que ellas lucharon para que se formara este caso, pues fueron violados. Y asimismo hubo otros dos casos, que son los que dieron origen a que la ley aquí lo tomara como violencia de género, ¿no? Diversidad de género. Hubo otros dos casos más. Entonces, la idea general es que debemos de ver la realidad o se propone que se vea la realidad más allá de deber. Se propone que se vea la realidad como un todo sin fragmentarlo. La fragmentación nos permite el acercamiento, justo lo que tú estás haciendo con el ejercicio. Al acercarnos a tres casos, nos evidencia la causa.
¿Sí me explico? Pero Sí, claro. después hay que verlo desde una perspectiva completa, que es la realidad. Y la realidad que es, demuestra que esos tres casos reflejan una condición. Yo Ujú, encuentro la posibilidad de escuchar personas que se dedican a pensar, que además trabajan en eso y que además lo divulgan. Son tres dimensiones distintas de un mismo tema. O ujú, sea, cuando tú te dedicas a pensar, lo cual es una actividad rara en estos momentos en el planeta, cuando te ujú. dedicas a pensar, meditas, reflexionas, investigas, estudias y generas un criterio propio. Eso no es fácil. Cuando alguien hace eso todos los días, se habitúa a hacerlo. Entonces, estas personas que tú comentas en este programa lo hacen y eso se echa de ver, como decía mi abuelita. El otro punto es que trabajan en eso. O sea, su actividad socioeconómica gira en torno a eso. Y a partir de que ese es su contexto social, pues están todo el tiempo en generación completa. Y el tercer punto es que cuando divulgan algo, que es hablarlo, amplías tu espectro de conocimiento y mueves un poco los límites de tu realidad, porque no es lo mismo pensar y hacer que hablar. Cuando hablas algo, no solo lo conviertes en realidad, sino que generas una actividad en tu mente, en tu cerebro, que amplía tus parámetros, tu visión, tu cosmovisión. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, a mí claro. me gusta por eso escucharlos y esa es una de las intenciones propias, individuales, de hacer videos para hablar, para compartir, porque Escuchando lo que dices, ¿no? Hay dos cosas allí. Una cosa es la igualdad y equidad. Fíjate que en cualquier tema cuando se habla, hoy que empezamos a desarrollar mucho estos medios, yo creo que es muy importante que aprendamos a hablar las palabras como con precisión, ¿no? Sobre todo cuando son temas legales, porque a veces de derecho, sobre todo, que como dices, la igualdad de género y la equidad es en un mismo sentido, pero no es lo mismo, ¿no? La igualdad ¿cómo lo es igual de entiendes tú? derechos. ¿Dónde ves la diferencia? La igualdad es la igualdad de derechos, según lo que entiendo. Lo revisé, no lo googleé, porque precisamente para nutrirme y entender de dónde venía y expresarme de la manera, yo creo que más correcta que pude y que entiendo, tuve que dividirlo, ¿no? La igualdad de derechos es lo que hace conforme a la ley, ¿no? Tener igualdad de derechos hombres y mujeres ante la ley. Pero la equidad viene, como tú decías, desde la historia, ¿no? Es la equidad histórica como política, mercado y laboral. Esa es una equidad. Y es importante, creo que mencionarlo, porque cuando hablamos siempre de igualdad y de los derechos de igualdad de género, creemos que es una sola cosa. Y como tú dices, no, viene de dos partes, se divide. La equidad, por ejemplo, es histórica porque dices, bueno, ¿es equitativo, equidad? O sea, ¿realmente lo estamos así, lo hicimos así? Pues no, o sea, no fue así. Como dices, siempre había una manera de favorecer más al hombre que a la mujer, ¿no? ¿Qué Quizás por ejemplo se te fuerza. ocurre, qué ejemplo se te ocurre histórico de falta de equidad? Por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? O sea, siempre era como discriminada a la mujer totalmente de que pudiera elegir los derechos de todos cuando ella estaba en el todos, ¿no? O sea, es como nosotros los hombres vamos a decidir qué se va a hacer para mejorar el país. Y hablábamos nada más de lo que los hombres decidíamos. Y las Incluso la mujeres, participación. sí, no había votación, no había nada para Y no ellas. había participación activa, o sea, no había presidentas municipales, no había diputadas, no había senadoras. Y más allá de eso, pensando en que quizás en ese momento los políticos eran los que decidían, los que llegaban, los revolucionarios, los que tú quieras, así participaran las mujeres, eran minimizadas en su totalidad en su existencia. Es importante percibir que nada es lo que parece. Ahí están. Y esto
a partir de que, y aquí lo voy a traer ahorita que estabas platicando, me IDH. acordé, yo tengo este libro que se llama Introducción al pensamiento complejo. Es de Edgar Morin, es un francés que todavía lo tenemos aquí entre nosotros, está vivo, es una joyita que tiene la humanidad presente. El señor tiene cerca de 100 años y lo que él propone, y tiene algo que ver con lo que tú estás compartiendo, es que la ciencia ha partido de fragmentar la realidad, la naturaleza, para poder entenderla. Entonces, así se generó la biología, la fisiología, el derecho, la sociología, y después se fueron armando otras subdivisiones en eso. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a cuenta? Porque la teoría de Morán, que yo firmo y que me gusta y que además trato de practicar cada que yo pongo en la mesa algún tema, es la propuesta de que hay que ver la realidad como un todo. Si la fragmentamos, está sesgada y está naciendo muerta. O sea, si nosotros vemos que la realidad humana solo es la mujer, no podemos aterrizar en la realidad humana. Yo creo que es el tema que está como parpadeante todo el tiempo, ¿no? Intermitente, porque es muy, no, es muy cierto lo que acabas de decir, que nosotros como seres humanos, pues tenemos una diversidad de géneros y todos estamos incluidos. Y también es parte del tema abierto que se visualiza todos los días, ¿no? Desde el cómo viste, qué es lo que hace, cómo habla, en este caso las mujeres, y no por señalización de que es mujer, sino porque como está abordando las malas acciones que también tuvimos los hombres para con ellas, ahora parece como si fuera una manera de buscar el equilibrio donde no existe, ¿no? Donde no va a fungir. Hay muchas cosas que se ven en la calle como ejemplos, ¿no? A mí me tocó, siempre me manejo como en ese sentido, por los ejemplos que se visualizan. Estaba en una secundaria esperando a mis hijos, sale una chica, sale un chico, empiezan a jugar pesado, el chico la insulta con groserías, la chica lo insulta con groserías, jugando, digámoslo así, de manera fuerte, y de repente la chica decide dar una patada al chavo. Entonces él se rehúsa a dar una patada, primero porque se sintió observado, segunda porque pues, es hombre, como que la parte de la idiosincrasia, tú no debes de golpear a las mujeres, pero ella no le soltó, no le soltó como dos o tres, sabiendo que él no iba a responder en ese momento. El chico se quedó como enojado, la siguió insultando, y en mi pensamiento era, ¿qué hubiera pasado si él la golpea? ¿No? O sea, no existe esta parte donde el hombre mentalmente actual, incluso un jovencito de 12 13 años, que le dicen todo el tiempo a tu hermana no la vayas a tocar nunca, a las mujeres no se les golpea, en fin, de acuerdo. A ningún hombre se le golpea tampoco, ¿no? Entonces, él se rehusó a actuar del mismo modo que la chica sabía y la chava sabía que tenía esa ventaja, ¿no? Y se fue riendo de él. Pero ¿qué tan Literal, se fue. ventaja es? O sea, ¿qué tan ventaja es, no? Ahí hay varias cosas interesantes donde yo me atrevería a puntualizar es, Sí, la primera es lo que dices, la igualdad. sí. Sí. ¿Sí me explico? No que hubiera, había una falta de respeto. A ventaja me refiero en el saberse que un golpe el otro no lo iba a responder por sus actos morales de cómo debe de actuar de acuerdo a cómo lo criaron, ¿no? Y yo lo entendía así, tampoco esperaba que le fuera a pegar y todos estábamos en la perspectiva de donde él la quiere pegar a la chica, pues lo íbamos a detener. Pero ¿por qué no la Pero detuvieron a ella? eso es lo que me refiero. Dice, pero en el momento también me pasó él. ¿Por qué todos los que estábamos no le dijimos, oye amiga, esto que estás haciendo ya está muy pasado? Nadie le dijo nada. El actor general de todos fue observar qué iba a pasar, ¿no? Si en algún momento él iba a responder, o si como todos al calor de los ánimos nada más estaba terminando en palabras. El punto es cuando ella golpeó, ya todos volteamos a ver la reacción de a ver si él no golpea. Mas, sin embargo, a ella nadie le dijo nada. Entonces muchas veces la gente lo hace como todos en México pensamos, no me quiero meter en problemas, ¿no? Y no decirle a una niña. Pero es que ese es el En fin. punto. Cuando nosotros hablamos de ejemplo, esos ejemplos son seres humanos, son Sí, otros. No ujú, son historias, no son de cartón ni son de plastilina.
Y esa es una parte importante que ya hablaremos en algún otro espacio de esto, es cómo se genera una falta de empatía a causa del Internet y la realidad virtual. O ¿no? sea, ¿cómo podemos voltear y decir, ella le gritó, él le gritó? Ella le pegó y él no contestó. Ella Ujú, cuando se dio cuenta, le puso dos carambazos más. Y todos sabíamos que íbamos a actuar si él respondía a los golpes. Aquí la ujú, pregunta es, ¿por qué nadie actuó cuando ella le estaba pegando? ¿Por qué ujú, no olvidamos que la diferencia entre hombres y mujeres y todas las comunidades de diversidad sexual son única y exclusivamente cuando parten de la individualidad? Pero cuando estamos en colectivo, somos iguales. Eso es lo que ujú. garantiza el Estado de Derecho. Eso es lo que garantiza la creación del Estado y garantiza la ejecución de las leyes por parte de las autoridades. O Sí, sea, sí. no le va a pegar. ¿Por qué no le va a pegar? Porque es mujer. Ah, entonces eso no es perspectiva de género. Eso es No. desigualdad. Hay algo que te quiero preguntar, por ejemplo, ahora sí, para obtener más bien como una imagen o una idea centrada en más o menos en tu pensar. Hace poquito, por ejemplo, vimos, ¿no? En el certamen de belleza de Miss Universo, ¿no? Quedó esta Fátima Bosch, ¿no? Y transcurrió a raíz de un percance que tuvo con uno de los administrativos del concurso, donde se le puso al tú por tú, ella reaccionó y se fue y las mujeres lo aplauden y queda como la reina donde promueve pues el de defender los derechos de la mujer. Y yo escuchaba las versiones de muchas mujeres en ese entonces que decían, pues la apoyaban, ¿no? Por lo que había hecho, por defender, por alzar la voz, porque es una persona, en este caso, ícono de la mujer, que está demostrando que está habiendo un cambio en el que no permite que un hombre falte a sus derechos y que le diga que se calle y que se siente, ¿no? ¿No? Estaba invadiendo su espacio. Y, y eso lo he escuchado en muchas versiones en las mujeres, donde de repente, cuando empiezas a incurrir en esta parte de, pero ¿por qué están reaccionando de este modo? ¿Por qué la mujer no está, en este caso del ejemplo de una jefa de trabajo que te alza la voz o que te está molestando? Y muchos tienden a decir, es que tienes que entender, en el caso de los hombres, ¿no? Tienes que entender que llevan muchos años pues reprimidas, ¿no? Y llevan muchos años en los que ha habido abusos en la mujer y llevan muchos años en los que la equidad que ha existido no ha sido la misma en el ambiente laboral, en la casa, en todos los sentidos. Y yo estoy de acuerdo en esa parte, en la de decir, bueno, sí, la mujer tiene que levantar la voz en el sentido de mejorar las condiciones humanas para tener una igualdad. En lo que no pienso que estemos de acuerdo es, como dices, en el abuso y pensar que esta ideología de la mujer tiene que levantar la voz todo el tiempo para generar desigualdad, porque en el pasado no nos hicieron caso, sí estoy de acuerdo, pero no de ese modo, ¿no? No en el modo en el que tú tengas que suprimir, que, que hoy tienes que esperar el abuso de ellas para poder continuar y creer que así llegamos a la igualdad. Esa es la misma cosa, ¿no? Yo digo, está bien pensar en las capacidades que tienen ellas y las de nosotros, como dices, hay una división, siempre va a haber, pero hay que llegar a un momento en el que todos seamos un núcleo y no seguirnos dividiendo, ¿no? Y luego existe esta nueva versión de diversidad de géneros donde por ejemplo, me pongo un ejemplo, pues quizás podría ser un poco estúpido, pero lo analizo, ¿no? El INEGI marca dos divisiones, lo que genera el hombre y lo que genera la mujer, y luego te permite también ya el cambio de género en tus papeles, en el que un hombre o una mujer que decida ser hombre o mujer según lo que designe su pensar, decide cambiar su nombre a mujer, decide cambiar su sexo a mujer o decide cambiar su sexo a hombre o su hombre a hombre, todas sus documentaciones y van a ser partícipes en el incremento porcentual, por ejemplo, de un INEGI. De pueda decir aquí no va a decir que hay tres géneros, hay dos, independientemente del que decidan. Y en base a ese se va a dar una igualdad.
Entonces, hay una diversidad muy grande en el que uno tiene que entender muy bien los términos de cada cosa, entender muy bien qué posición quiere jugar uno allí de la manera mejor posible y luego de ahí promover que lleguemos a una igualdad de género, independientemente si eres hombre y mujer. Eso yo creo que sería el punto y no definir que en base a la historia tenemos que igualarnos. No, es que la historia juega siempre. El ser humano es memoria, no somos otra cosa, somos memoria. Nos contamos historias, nos las creemos y vivimos con ellas hasta que nos morimos. Entonces, aquí el tema es, porque tocas muchos, es muy interesante porque cuando intervienes con ejemplos, que los ejemplos son personas, lo que haces es tocas varios puntos distintos, ¿no? Aquí lo primero de identificar de esta muchacha, Miss Universo, se llama ¿cómo? Está Fátima Bosch. Fátima. Le vamos a poner Fátima porque a mí el tema de los apellidos se me hace muy largo, engorroso y además no engorda el caldo. De lana. Fátima se revela ante una persona que representa una institución que le grita, que la ofende, que la denigra y que atenta contra su imagen pública. Ella le pone un alto, se hacen de palabras, ella se levanta y se va. Aquí no estamos hablando de que un hombre abusó de ella. Aquí no estamos de que un hombre le faltó al respeto. Aquí no estamos frente al escenario de que existió una réplica del abuso de la posición de los hombres en la estructura social. No, estamos frente a un idiota, hombre o mujer. ¿Qué pasaría si ahora se revela que el que gritó es gay? ¿Cambiaría la posición? Claro que no cambiaría la posición. La parte interesante es, una persona que detenta autoridad ofendió a una participante y no la ofendió porque es mujer, ni abusó de su posición por ser hombre. Esa persona tiene autoridad, autoridad que no ejecuta de manera responsable y de acuerdo a los límites. Entonces ofende a la participante y la participante se defiende. La parte donde juega la memoria y la historia es que las mujeres históricamente se quedaban calladitas. La parte que es plausible y que se debe celebrar es que contestó, que no se dejó, como decimos en México. Pero no es porque sea el hombre, pudo haber sido una mujer la que la ofendió. Entiendo. Aquí la parte interesante es que juega en este rol, en este intercambio, juega el género. La autoridad del certamen, que es un hombre, me grita y me ofende que yo soy mujer. Entonces vemos cómo el género, la perspectiva de género, juega un papel en la reacción de los demás. Las demás mujeres, algunas, se paran y se van para apoyarla. Pero ¿por qué no se pararon los hombres para apoyarla y también se retiraron? Pues porque no había hombres en el certamen. El certamen es de mujeres. Miss Universo tiene participantes mujeres. No tiene participantes hombres. Por eso hay una imposibilidad real de que un hombre, compañero de ella en el certamen, se levante y se vaya para acompañarla y para ser solidario, porque no hay hombres participantes. No hay que ser estúpido. Hay que entender que la perspectiva de género influye en la reacción social, en determinar que ella, repito, es plausible y celebrable que haya levantado la voz y no se hubiera dejado de la opresión de la autoridad. Eso es un game changer, como dicen los demás. Pero lo que no podemos nosotros asumir es que él lo hizo porque es hombre. Él lo hizo porque es autoridad y porque es idiota. Esas son las dos cualidades que reúne este personaje para haber abusado de su posición.
¿Me explico? Muy En bien. términos de la jefa, del jefe que abusa de un integrante del equipo, ya sea dejándolo horas extras, ya sea no pagándole, ya sea a la hora de la contratación. Yo he escuchado muchísimas veces, es que contratamos secretarias porque son la cara bonita de la empresa, son quien recibe al cliente, son quien recibe a las personas, son las que atienden el teléfono, son las que socialmente están aceptadas para hablar bonito, ser empáticas, cariñosas, no agresivas, dulces, sutiles, ¿no? Juega el género. La parte donde es desigual es que todas las mujeres tengan que ser secretarias, porque entonces los hombres estamos excluidos, número uno. Sí, Número dos, si las contratas solo para secretarias, estás discriminando y estás humillando a la persona, porque esa persona que resulta ser mujer tiene capacidades superiores que la de ser solo secretaria. Puede ser la jefa de departamento, puede ser la directora de área, puede ser la CEO, puede ser la líder del equipo, puede ser una compañera, pero no necesariamente por el sesgo de ser mujer tendrá que ser secretaria. Esa es la parte y esa es muy importante de volver a poner los puntos sobre las IES, la diferencia entre sexo y género. No podemos permitir a estas alturas, los que generamos algún tipo de contenido, asumir que la perspectiva de género incluye solo a las mujeres y habla solo de las mujeres. La perspectiva además, de género habla de todos los que estamos adentro de la olla. ¿Por qué una mujer, en términos generales, mujer, no una? Porque la mujer en México, que es el globo que utiliza el INEGI, genera 34% menos de ingreso que el hombre. La pregunta es ¿por qué? ujú, Y ujú. cuando ese por qué se va respondiendo con estudios, con personas que se dedican a eso, con universidades, con iniciativas privadas, con apoyo de organizaciones internacionales, nos damos cuenta que tiene que ver con el hecho de ser mujer. O sea, hay una desventaja porque soy mujer y hay una ventaja porque soy hombre. Eso es simplemente estúpido. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de género y de que tenemos una presidenta mujer y de que tenemos un equipo de mujeres y que la perspectiva de género se instala en el Estado mexicano, es del mismo tamaño de estupidez asumir que los hombres estamos excluidos. Es del mismo tamaño de estupidez asumir que la comunidad de diversidades de género y elección, o sea, la lésbico, gay y LGTB+, es estúpido creer que estamos excluidos todos. Se trata de que, como dijo y parafraseé al hermano Facundo, es que cada quien cuide su árbol, que las mujeres hagan lo que tienen que hacer, que los hombres hagan lo que tienen que hacer, que los homosexuales hagan lo que tienen que hacer, que los transexuales que hagan lo que tienen que hacer, porque de lo que se trata la perspectiva de género es de mirar la realidad y reconocer que el género influye en la vida de las personas, que determina sus oportunidades y además que pone una presión en la manera en la que deciden. Eso es perspectiva de género. Asumir, aceptar que el género que jugamos en la sociedad determina nuestra vida, nuestras oportunidades y nuestras decisiones. A partir de allí, el Estado mexicano, con el arribo de esta mujer, Claudia, pone énfasis y pone una intensidad en el tema de la perspectiva de género, por supuesto, desde su postura personal, que es la de mujer. Ella conoce Ujú. mejor que tú y que yo la perspectiva de mujer, nosotros somos Sí, hombres, totalmente. Sí, sí. pero nosotros
tenemos que hacer también nuestra parte desde la perspectiva del hombre, porque cuando esa equidad, que es una utopía, se logre o se alcance una equidad o exista un punto equiparable de oportunidades, vamos a tener que generar ciertas cosas para ellas y ciertas cosas para nosotros y ciertas cosas para las minorías, que es la comunidad LGTB+. Entonces, ese es el punto. La propuesta es entender qué es la perspectiva de género, divulgar que la perspectiva de género no es a favor de la mujer. La perspectiva de género es entender los grupos sociales que desempeñan un rol dentro de la comunidad y que el género genera una influencia directa en la construcción de su realidad. Ese es el malentendido del feminismo, la contraposición a esa postura, la de decir, somos feministas y aquí los hombres no entran. Pues se van a topar con pared tarde o temprano, porque les Ujú, tengo una noticia, vivimos en el mismo planeta. Nos ujú. vamos a encontrar en el bar, nos vamos a encontrar en el cine, vamos a competir por el puesto, vamos a ir a comprar coche a la misma agencia de autos y vamos a poner y consumir la misma gasolina. Y con tantita suerte vamos a procrear un hijo juntos. Y vamos a estar en el parto y le vamos a pagar al hospital y luego vamos a juntar nuestras fuerzas, como bien decías tú, para tener un fin común. Pero si la concepción, la percepción de un feminismo malentendido es la de la exclusión del hombre, la exclusión de las otras personas de géneros diferentes, de diversidad sexual, si queremos borrarlos, si queremos aniquilar de nuestra vista su participación en la sociedad, pues estamos retrocediendo. La perspectiva de género en términos de la función laboral, en términos de la participación económica, seguirá siendo discriminatoria y marginal, porque no estamos incluyendo, así como el hombre como género excluyó a la mujer durante siglos. Ahora la mujer hace sus cotitos, no todas, pero ahora hay un feminismo malentendido y mal ejercitado, mal practicado, que hacen sus cotos y aquí nada más entran mujeres. Pues dale, es tu derecho y está bien y puedes hacerlo. El tema es, te tengo noticias, vas a salir de ahí, no puedes vivir ahí adentro. Tu realidad no puede aislarse de la verdad. Y ese es un temota en estos tiempos. Más que una herramienta de cómo ser parte de un juicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los laborales, es muy visto, ¿no? De repente que últimamente de repente te das cuenta que en beneficio a que la mujer tenga una igualdad, en el caso del trabajo, empieza a tener estos puestos, ¿no? Y que estando ahí arriba, empieza a ser una persona que sea indagante en todo sentido. Por ejemplo, estás trabajando en un lugar donde se ofertan las ventas, sea tu jefa la que de repente te hable de una manera fuerte o que te quiera regañar, en este caso no llamar la atención, sino tal cual como un regaño, siendo tu hombre y no saber si le puedes contestar, como dices, esta perspectiva de género con abuso, ¿no? De su sexo, en decir, no me va a responder, ¿no? Eso es, como dices, va a llegar un momento en el que va a pasar, por ejemplo, si mi jefa, en este caso, siendo mujer, me llega a levantar la voz y yo le permito esto por miedo a tener que contestarle en el mismo tono y por mi educación o por lo que se está manejando ahorita, pues desconozco de si le tengo que responder de la misma manera y me aguanto y lo tolero. ¿Por qué esa persona abusó de la otra? ¿Por qué esa persona transgredió sus derechos? Si una conclusión, una de varias, es por qué es hombre o por qué es mujer, porque es homosexual, léase gay y lesbiana, porque es transexual, si alguna de las conclusiones que se saquen rayan en una excusa de ese tamaño,
Eso es perspectiva de género. La capacidad de identificar que uno de esos supuestos se está generando en el ámbito de trabajo es tener perspectiva de género. Si le gritó por idiota, pues entonces lo vamos a juzgar como un idiota. No quiere decir que lo vamos a tratar de idiota. Ujú. Quiere decir que es una persona estúpida, con incapacidad mental de razonamiento. Por lo tanto, si alguien despide, abusa, agrede u ofende a otra persona en el trabajo, al grado de perjudicarle en sus condiciones laborales, pues entonces quien está juzgando con perspectiva de género deberá determinar que esa persona que violó la ley lo hizo en un razonamiento discriminatorio Si por fuera mujer. cuestión de Ah, es cierto. género. Pero esa parte donde nosotros nos dejamos llevar por nuestros prejuicios, es la parte donde cerramos la capacidad humana de entender al otro, de entender a la otra, de entender todo lo que no soy yo. Mm. A mí me parece, en conclusión, que la perspectiva de género en México es un avance que nos ha permitido mejorar mucho, pero falta mucho más. Y que el cambio debe venir del individuo y no del Estado. Que todas aquellas imposiciones que haga el Estado para ejercer un cambio en la persona son alguien empujándonos a hacer algo. Debemos las personas, los individuos, si queremos tener un cambio, debemos actuar en consecuencia para que ese cambio se dé, para que se geste. No sé si quieras tú cerrar con alguna conclusión. Estamos a un minuto de que se acabe este video. No, mi conclusión yo creo que es abordar todas las opciones que existen para poder mejorar nuestras situaciones de igualdad y de equidad. Me gustó mucho esa palabra que dijiste de abolir los prejuicios para actuar, ¿no? Yo creo que es importante que aprendamos a distinguir cuándo tenemos que actuar en nuestra sociedad a tiempo para no hacer una división de nuevos conceptos de género, simplemente más bien en unificarnos todos en el sentido de querer crecer como sociedad. Yo creo que es la intención, como dices, impulsarnos todos a un crecimiento en el que todos tengamos esta capacidad de entender cuándo debemos de actuar a tiempo, de generar la equidad